Podemos dar inicio. Listo, genial. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la introducción y gracias también por las personas que están atendiendo esta primera charla y bueno, esperamos pues que también puedan asistir a las demás charlas que vienen, que son temas bastante interesantes. Antes de iniciar, eh, también pues quiero como contarles cómo fue un poco la, como la idea de empezar o dar o presentar ese tema acá en esta semana de Analytics Takeover. Y es que cuando me pidieron o me preguntaron si quería participar, yo les dije que sí, la verdad me gustaría mucho y que me gustaría hablar mucho de un tema que de pronto tenía algo de conocimiento, pero que también me retara a estudiar un poco más. Entonces, esto es lo que les quiero pues presentar hoy. Me presento, mi nombre es Julián David Romero López, ya trabajo pues para GAP hace un año casi, bueno, de hecho ayer cumplí un año. Eh, entonces, bueno, hoy les vamos a hablar de lo que es Data Visualization and Storytelling. Eso es como un poco la agenda que tenemos para hoy. La vamos a dividir como en tres grandes partes. La primera es que vamos a hablar de Data Visualization, ¿sí? A hablar como un poco de la importancia eh, que tiene el tema de visualización de datos en el mundo pues, empresarial, las consideraciones al momento de crear data visualizations, cuándo usar los diferentes tipos de charts que existen, aunque hay muchos, pero vamos a hablar como de los que normalmente más se usan. Las herramientas más comunes, eso respecto a Data Visualization. Ahora en la parte de Storytelling, hablar un poco de qué es Storytelling, ahí pues de manera muy rápida, porque yo creo que el nombre dice mucho. La importancia de Storytelling y cómo hacer Storytelling. Y al final, la tercera parte es un ejemplo que hice ahí corto en Python. Realmente este ejemplo pues lo hice a medida que iba aprendiendo, entonces fue como un reto doble, entonces se los quiero pues como presentar. Bueno, para empezar, entonces hablando de lo que es Data Visualizations, hablar un poco hablemos de la importancia que tiene Data Visualizations, digamos en el mundo actual. Digamos que en la actualidad vivimos en un mundo en que se genera demasiados datos, ¿sí? Estamos hablando que son datos que se generan no solo compañías como tal, sino también nosotros como consumidores, por ejemplo, de dispositivos móviles o de electrodomésticos, pues con todo ese tema de IoT, entonces la cantidad de información que se genera es mucha y hay que buscar la manera de mostrar esta data, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de la importancia de la visualization está presentar la data de forma gráfica, eh, como de tal manera que esa información sea fácil de entender, ¿sí? No es lo mismo si a mí llegan y me empiezan a mostrar o a hablar de algo y me muestran la información, por ejemplo, de manera tabular, en la que solo tengo filas, columnas y me dicen, bueno, este campo es esto, este es esto, este es esto, a si me muestran algo en un gráfico o, sí, de forma gráfica. Otro de la importancia es explicar hechos, ¿sí? Y a través de esos hechos tomar acción. Eh, Acá hay algo importante y es que el tema de la visualizations se puede aplicar, yo diría que a todos los campos de estudio, porque realmente en cada campo de estudio y en la actualidad que se tiene mucho conocimiento, o sea, hay mucho conocimiento en diferentes campos de estudio, hay mucho también por mostrar. Entonces, ese tema de la visualizations aplica para cualquier campo de estudio. Eh, y digamos que yo diría que lo más importante de Data Visualizations es permitir la toma de decisiones, ¿sí? Pues mostrar lo que se tiene y con base en eso tomar decisiones y ya pues como que permitan tener un mejor entendimiento de qué es lo que se está mostrando, ¿sí?
Con respecto a las consideraciones cuando se crea un chart o un gráfico, lo primero es la claridad. Entonces, cuando hablamos de claridad es de que tenemos que saber que el dataset o la información que tenemos por mostrar sea una información completa y que sea una información relevante, ¿sí? Entonces, digamos que el lado de los que trabajamos en la parte de datos, sabemos la grandísima importancia que es conocer y tener claridad de qué es lo, o sea, qué datasets tengo y qué es lo que voy a mostrar, ¿sí? Entonces es como el primer factor a tener en cuenta. Otro es el accuracy. Digamos que acá dentro del accuracy lo que se busca es buscar la gráfica que mejor represente lo que yo quiero decir, ¿sí? Que yo pueda usar la gráfica, porque hay cientos de diferentes gráficas, pero es saber cuál es la que tengo que usar para mostrar y transmitir el mensaje que yo realmente quiero transmitir. Y el último es la eficiencia. Es yo al momento de presentar la información, si sé que si en mi mesa tengo 200 tipos de gráficos, yo, según lo que yo quiero mostrar, ¿cuál me puede permitir mostrar la mayor cantidad de detalles que yo quiero mostrar? ¿Sí? De tal manera que cuando yo presente un dashboard con diferentes tipos de gráficos, no tenga que usar, no sé, un dashboard con 10 secciones, sino que solo tenga que usar 5. Entonces, ser eficiente en la manera en la que presentamos la información. Eh, Como les dije anteriormente, perdón, acá es cuando usar cuál chart. Como les dije anteriormente, existen cientos de charts y acá vamos a mostrar como los que normalmente más se usan. Obviamente, seguro, pues hay otros 190 y punta que me faltaron, pues que faltan acá por mostrar, pero realmente ya esos otros tienen como un uso muy específico y bueno, yo creo que alguien que conozca los cientos de tipos de gráficos que hay, pues es alguien que ya de pronto ha estudiado bastante en todo este tema de data visualization. El primer chart que vamos a hablar es el bar chart. Creo que este es como el más conocido, realmente es uno de los tipos de charts que más se usan y consiste en una serie de barras, ¿sí? Que me permiten ver la relación que tienen dos variables, dos o más variables, pero cuando yo quiero mostrar más de dos variables, este tipo de gráfico no se recomienda. Entonces, acá lo que se recomienda es como, o para lo que se usa este gráfico es para mostrar la relación entre dos variables. Digamos que cuando se habla de variables, pues yo creo que una de las variables más importantes es el tiempo. Entonces yo quiero ver cómo, no sé, cómo ha evolucionado las compras o cómo ha evolucionado la demanda de productos en el tiempo. Pero ese tipo o sea, cuando se quiere relacionar algo con el tiempo, hay otro tipo de gráfico que se usa más. Eh, Acá dentro del bar chart hay este tipo que se llama cluster chart, en el que yo tengo la variable, pues esta variable que es un store location. Estos son ejemplos, obviamente, pues tomados de internet. Este es el store location y acá dentro de cada uno de estos yo muestro una barra para cada una de las diferentes valores que pueden existir dentro de esta variable. ¿Sí? Entonces acá tenemos, en location tenemos Austin, pero acá estamos mostrando que hay diferentes ítems, ¿sí? Hay 7 ítems. Y acá quiero mirar para Austin cómo es el comportamiento de estos 7 ítems solo en Austin. Y acá lo estamos comparando pues como haciéndole un count. Entonces, eso se llama un cluster chart, ¿sí? Bueno, y algo como para que yo diría que hay que tratar de evitar también al momento acá me faltó poner la X, porque ese es como
una manera en la que uno no debería de hacer un chart, porque si finalmente lo que se busca con un chart es transmitir información, si yo tengo un chart que ni entiendo ni, pues no sé qué estoy comparando ni qué estoy mostrando, y al momento de mostrar ya el gráfico como tal, empiezo a ver algo que realmente no es entendible, pues hay que tratar de evitar esas cosas, porque muchas veces cuando se quiere presentar algo, hay mucha información por mostrar, pero ahí es donde tenemos nosotros que sentarnos juiciosos, hacer como el análisis de qué es lo que realmente tengo que mostrar y a quién le voy a mostrar, porque no es lo mismo yo mostrar la información a alguien que es un directivo de un área o de una compañía, a hablarle, por ejemplo, a alguien, pues un compañero de equipo o a un jefe, ¿sí? Entonces es aquí donde tenemos que hacer como un buen análisis de qué es lo que queremos mostrar y cómo lo queremos mostrar de tal manera que finalmente la información que yo vaya a presentar sí sea algo entendible, ¿sí? Porque finalmente lo que yo quiero es transmitir y dar a conocer esa información de una manera muy entendible, ¿sí? Bueno, otro de los tipos de gráficos es el pie chart. El pie chart se usa para mostrar, ¿cómo podría decir eso? Como las diferentes porciones de un todo. Entonces, con este ejemplo, digamos que yo tengo, a ver, perros, gatos, pescado, tengo una finca, ¿sí? Y en esta finca yo quiero saber cuál es la cantidad de pescados que tengo, pues de peces, perdón, pescados, no, peces, la cantidad de peces, la cantidad de hámsters, de gatos y de perros sobre un total, ¿sí? ¿Y por qué digo que sobre un total? Porque aquí es donde está la importancia o por qué usar el pie chart. Porque finalmente, si yo voy a presentar un pie chart, es porque la persona que lo está viendo sabe que esta sección, por ejemplo, acá veamos este naranjado de peces, que esa sección es un porcentaje sobre el total, ¿sí? Entonces sabemos que ese es el 100%, todo el gráfico es el 100%. Bueno, y acá importante es lo que les hablaba anteriormente. Si yo llego y le muestro a alguien este gráfico, o sea, yo creo que no vamos a transmitir nada, ¿sí? Porque primero, pues no es entendible, hay muchísimas categorías. Discúlpenme un segundito que estoy un poco enfermo, un segundito. Ya, qué pena. Entonces es esto, si yo quiero mostrar la información, tengo que mostrarlo de tal manera que sea una información clara y entendible, ¿sí? Acá, ¿cuándo usar este tipo de charts? Cuando, si yo necesito mostrar cómo evoluciona la información o cómo ha evolucionado las variables en el tiempo, este no es un chart para usar, ¿sí? Bueno, el line chart, digamos que el line chart eh, permite mostrar la evolución de una variable en el tiempo. Acá, no sé si recuerdan cuando les mencioné el bar graph, que hay un gráfico que se usa más para el tema del tiempo y es este line chart. Entonces, este line chart se usa mucho, es para mostrar cómo algo ha evolucionado en el tiempo, por una parte, y lo otro es que aquí sí puedo usar múltiples variables, ¿sí? Entonces acá en este ejemplo tenemos cómo ha sido la evolución de la eh, población de vida salvaje. Entonces tenemos los osos, los delfines y las ballenas. Y entonces acá, miren que eso es algo que es intuitivo y fácil de entender. Sí, entonces acá tengo los osos, cómo han evolucionado con el tiempo, los delfines y las ballenas. Entonces, cuando necesito mostrar diferentes variables en un mismo gráfico, aquí es cuando se usa el line chart. Ahora, tampoco hay que llegar a extremos, ¿sí? No es que llega como, bueno, sí, puedo usar múltiples variables, entonces va a meter 20, 30, 40, 50 variables dentro del mismo gráfico, porque finalmente no van a hacer nada tampoco. Finalmente
llegan a un tipo de gráfico como este, en el que entenderlo no es algo tan sencillo. O sea, toca dedicarle mucho tiempo y como empezar a mirar cada una de las variables cómo han evolucionado a través del tiempo, mientras que lo que queremos lograr es que sea algo que sea entendible a primera vista, ¿sí? De hecho, algo que es importante dentro de la visualization, es como algo que ahorita les menciono pues, en el tema de dashboards, pero la idea es que tú lo veas y que tú de una puedas entender el mensaje que la persona que creó el gráfico quiere transmitir, ¿sí? Entonces, como para tener eso en mente. Otro tipo de gráficos es el Dognor Chart. Básicamente este es el mismo que el Pie Chart. La diferencia grande es que aquí, digamos que en la mitad mostramos el total, pero el valor. Entonces, por ejemplo, acá en ejemplo tenemos el total de salarios y bueno, pero básicamente muestras como la proporción. El Area Chart se usa eh, para mostrar cómo ha sido la evolución de una variable respecto al todo. Entonces, acá, si nosotros acá miramos, es un ejemplo de una empresa que tiene 3 divisiones. Entonces, miramos que aquí en esta primera parte, la división A, que es la de abajo, cómo ha sido la evolución de esta respecto a las demás, ¿sí? Entonces, para eso se usa mucho este tipo de charts. Bueno, está el Tree Map Chart. Este tipo de gráfico lo que nos permite es mostrar la información por categorías y subcategorías. Entonces, acá en el ejemplo está como las acciones de Apple. Y entonces acá vemos que por colores, cada color es una diferente categoría y cómo se subdivide o cómo está conformada cada una de las subcategorías. Entonces vemos que para la categoría Red Delicious tenemos digamos, dos secciones y existen pues como las diferentes secciones. Eso se usa más pues para el tema de cuando quiero ver la data por categorías y subcategorías. El histogram chart, básicamente se usa mucho en temas de estadística y data science. Se usa es para mostrar o para entender cómo es la distribución de una variable, ¿sí? Porque con base en esa distribución ya es que se empiezan a tomar pues como diferentes decisiones de cómo continuar el análisis. Bueno, démosle acá un poquito más rápido. El scatter plot también es muy usado en el tema de data science para mirar la relación o la correlación que existen entre dos o más variables, ¿sí? Map chart, inclusive acá este map chart, no sé si se alcanza a ver, hay unas burbujas. Estas burbujas es también un tipo de gráfico y ese se usa mucho para ver la concentración de datos en una zona particular. Pues digamos que en este caso del map chart es cómo se ve, por ejemplo, no sé, la cantidad de nacimientos o la cantidad de habitantes en un país o en una zona específica. Entonces vemos que, por ejemplo, bueno, acá en la China, en la India, en Asia, hay muchos más nacimientos. Si estuviéramos analizando la cantidad de nacimientos, por ejemplo. Entonces, eso también es otro tipo de chart, el de burbujas. Y también está el heatmap chart, que ese se usa mucho también. Al igual que es algo similar al de las burbujas, la diferencia es que acá se hace con colores, ¿sí? Entonces, entre más, en donde haya una mayor concentración de datos, eh, o bueno, no necesariamente de datos, pero donde haya una mayor concentración o un mayor, como dijera yo, si por ejemplo agregamos los datos y queremos ver, bueno, cuál es la parte donde hay más cantidad de n, pues de algo, o el que tenga el valor mayor, entonces acá es donde se usa el heatmap, ¿sí? Bueno, dentro de las herramientas más comunes, eh, bueno, hablo de estas son como de las que he leído y de pronto también he trabajado. La primera es Tableau. Tableau es una herramienta, es bastante robusta, la verdad. Y Tableau
se usa mucho para trabajar con grandes volúmenes de datos. Ahorita vamos a ver otras herramientas que, si bien muchas de esas herramientas se trabajan, no digamos que de forma totalmente similar, pero hay muchos conceptos que comparten, como el concepto de reportes, de dashboards, de datasets, ¿sí? Entonces, Tableau es muy robusta, y así como es muy robusta, es muy costosa también. Entonces, normalmente, pues, si una empresa decide usar Tableau es porque realmente ese software le va a generar mucho valor por la cantidad de datos que puede procesar. Qlik View, la verdad ese no lo he trabajado, ese lo pongo pues porque dentro de lo que estuve leyendo vi que es muy mencionado. Está Microsoft Power BI, inclusive acá pues hago un paréntesis. De esto hay una charla, un curso muy bueno que hicieron Stephanie Cartini y Susetti. Entonces, pues les hago ahí como la cuñita publicitaria, porque es un curso muy bueno, muy completo de esta herramienta. Y bueno, acá también les quiero mostrar un poco de cómo es el entorno de Power BI. Digamos que está Power BI Desktop y está Power BI pues, en la versión eh, aquí web, ¿sí? Entonces esto es un ambiente de development pues, del cliente en el que estoy. Y quería como mostrarles más o menos un poco como para darle la noción de cómo es Power BI, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que son los dashboards, los diferentes reportes que pueden estar embebidos en un dashboard, los workbooks, los datasets. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un dataset que puede ser compartido entre múltiples reportes, y los data flows. Acá, por ejemplo, este es un dashboard del el área de cumplimiento. Y si vemos este dashboard, si queremos, por ejemplo, ver en detalle eh, alguna de las secciones, podemos ver que es un reporte creado a través de Power BI, ¿sí? Esto es con data de desarrollo. Y vemos que acá dentro de un reporte yo puedo tener múltiples tipos de gráficos, ¿sí? Entonces acá en la parte de arriba tenemos un area chart, acá tenemos un tree map chart, acá tenemos un bar graph, ¿sí? Y bueno, esta ya es la información pues tabular, acá en la parte de abajo. Y bueno, acá pues se muestran como algunos agregaciones pues de totales, cantidades y eso. Otro de los ejemplos sería, bueno, acá algo que es importante es como cuando yo creo un dashboard, o yo tengo que saber como cuál es el tipo de dashboard que yo quiero crear, ¿sí? Si yo quiero crear, por ejemplo, un dashboard de tipo estratégico en el que yo, como les mencionaba anteriormente, si yo sé que es un dashboard que lo va a ver el CTO, no, el CFO o alguien de un cargo muy directivo, que a ellos, digamos que el nivel del detalle no tiene que ser muy a detalle, sino que yo solamente le tengo que mostrar es como el panorama grande, ¿sí? Entonces es ese tipo de dashboard. Entonces, al momento de yo crear el dashboard, tengo que saber quiénes van a ser los usuarios, o bueno, ni creo un dashboard, pues, a nivel general, cualquier data visualization, saber a quién se lo voy a presentar. También está el tipo es operacional. Dentro de los operacionales, pues les puedo mostrar, a ver, este, por ejemplo, ¿sí? En el que yo miro, ese es como acá se muestra como la cantidad de escalations que se han recibido en un periodo de tiempo, cuánto tiempo se demoran a atender. Entonces, si se ven, es como un tema muy operacional, ¿sí? Y acá ya el otro tipo es el tipo analítico, que ese tipo analítico es el que me permite un nivel alto de interacción, ¿sí? En el que yo llego y miro un dashboard. Entonces, démosle acá, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si ese fuera un dashboard bien analítico, sería, la idea es como de yo ver, por ejemplo, acá cómo, como la diferente interacción que se puede hacer con la información, ¿sí? Y que me permita, pues, hacer, valga la redundancia, un buen análisis
de lo que estoy viendo. Entonces, que no solo es ver las cosas como a nivel macro, sino ya entrar como a nivel de detalle y hacer pues como un buen análisis. Bueno, acá vamos a la presentación. Otra de las herramientas muy buenas que está así, bueno, respecto a Power BI es muy bueno, pero se podría usar más es para temas de cuando no hay un gran set de datos, porque normalmente eh, tarda más si el nivel de procesamiento no es el más óptimo. E inclusive sé que en Power BI, pues Microsoft sacó una versión de Power BI en Azure, embebido. Entonces, pero no he leído pues como al respecto de cómo es, pero como para mencionarlo. Y también tiene un costo no muy alto, pues de hecho no es un costo alto versus el beneficio que ofrece. Otra de las herramientas es Python. Python sí es un lenguaje open source. Y dentro de Python existen muchas librerías que se usan para data visualizations, ¿sí? Dentro de las más comunes, bueno, por lo menos de las que conozco, está Seaborn, Matplotlib, está Dash, sí, Dashplotly. Y bueno, esas son como las que más conozco pues de que se usan pues acá en Python. ¿Cuál es la gran ventaja de que Python hacer un lenguaje de programación open source? Se pueden de verdad crear arquitecturas bien interesantes también para hacer análisis de muchos datos. Entonces, pues para temas de clustering, para hacer análisis pues, de grandes volúmenes de datos. Y los dashboards que se pueden crear son también muy buenos, aunque digamos que acá sí toca más de hacer código, tirar código, mientras que en estas otras tres se pueden crear cosas muy poderosas y pues el uso es más como de drag and drop, pues arrastrar. Se pueden inclusive crear, por ejemplo, columnas calculadas. Estoy hablando pues de estos columnas calculadas con base pues como a la información que está en el dataset y ese tipo de cosas. Pues acá también mencionar Excel, aunque Excel pues de verdad es una herramienta muy poderosa, entonces bueno como mencionarla acá. Y para la parte web hay una librería que se llama D3JS, que es una librería en JavaScript y CSS, pues como se puede usar usando estos lenguajes. Inclusive Dash también, aunque no es algo front, sí se puede, digamos que el código es muy parecido como un código HTML, ¿sí? Bueno, respecto a storytelling, no sé si de pronto tienen alguna duda hasta acá, hasta el momento. Deme un segundo. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, no, bueno, voy a continuar. Entonces, respecto a storytelling, digamos que este tema de storytelling, de verdad es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque con storytelling lo que se quiere lograr es como, no sé, pues como decimos acá en Colombia, como enganchar a la gente. O sea, como que cuando tú estás presentando algo, la gente de verdad como que se involucre, no solo que esté como ahí como receptivo, como entendiendo, sino que también se involucre en lo que tú estás contando, ¿sí? Entonces, pues básicamente storytelling es contar las cosas en forma de historia, ¿sí? Ahorita pues les cuento como un poco de cómo es o cómo se hace storytelling, pero básicamente es eso, es lo que yo quiero presentar, buscar la manera de decirlo como si fuera una historia, porque las historias enganchan más a las personas. Entonces, ¿cuál es la importancia de storytelling? Entonces, yo les pregunto, pues como para hablar de ese concepto,
Si yo les pregunto a ustedes si les gustan las películas, pues yo creo que muchos me van a decir que sí, ¿sí? Y porque hay unas películas que enganchan, o bueno, porque muchas de las películas que vemos enganchan tanto, es porque siempre se cuenta una historia, ¿sí? Si tú te pones a ver, no sé, El Señor de los Anillos, un ejemplo, entonces es como contar la historia de un personaje que tiene que vivir muchas situaciones, muchos conflictos, hay diferentes, pues, como drama. Entonces, si uno se pone a ver, ellos al contar esa historia, y de hecho pues muchas de las historias o de las películas se enfocan en un protagonista es porque el protagonista es de la persona que normalmente se cuenta esa historia. Entonces, cuando se habla de storytelling es eso, es como que tú llegas a un punto en el que tú estás tan involucrado con un personaje, por ejemplo, que tú hasta empiezas a pensar como, fue madre, pero bueno, ese personaje, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Entonces, si llevamos eso como a un mundo, digámoslo, empresarial, eso es como que la persona a la que yo le estoy contando, a la que le estoy presentando la información, que esa persona también empiece como a ir más allá, que no solo se quede como con lo que yo le estoy mostrando a través de los gráficos, ¿sí? Eh, y acá al final, pues, ¿cómo hacer storytelling? Digamos que hay tres grandes pasos. El primer gran paso que es escoger la historia. Entonces, digamos que aquí, dentro de escoger la historia, hay, digamos que cuatro tipos, por así decirlo. Entonces, como aquí es The Story of Me, pero esto es como si yo quiero contar una historia de una persona, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, estoy, no sé, presentando a alguien, yo le puedo decir, yo puedo presentarle de esa forma, es como, a esa persona es como, bueno, mira, acá tenemos a esta persona empezó así, ha vivido esto, le tocó aprender esto por una situación difícil en la vida. Entonces, si empezamos así, de una la gente se va a empezar a enganchar más. Entonces, como un storytelling para una persona, ¿sí? También hay como un tipo de storytelling que es para hablar de un grupo, ¿sí? Em, Acá hay otro importante que es la historia de resultados, que digamos que se aplica mucho para nosotros en el lado empresarial. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nosotros presentamos a la audiencia o a los usuarios es cómo han evolucionado los diferentes resultados de la compañía. Entonces, por ejemplo, queremos ver cómo un producto ha evolucionado en el mercado en precio, en demanda, o queremos ver, no sé, cómo el área de soporte, por ejemplo, cómo ha sido el tema de atención a los incidentes, si ha mejorado, si ha desmejorado, ¿sí? Bueno, también la historia de una idea, digamos que esta historia de una idea aplica mucho, por ejemplo, hay dos partes. Una es en la parte empresarial que tú puedas llegar y ves una oportunidad de algo que se puede crear o de algo que se puede mejorar y tú empiezas a contarlo como como en una historia. Entonces, como empezar, no sé, diciendo como, bueno, mira, empecé a mirar tal proceso, vi que el proceso hace más o menos esto, y empezar como a hablar de la problemática del proceso y de la solución que tú puedes ofrecer y como el impacto que eso va a tener y armar todo eso en una historia, ¿sí? Entonces, esa es la historia de una idea y también se usa mucho o lo usan mucho los emprendedores. Si yo como emprendedor tengo una idea muy buena, si yo logro contarlo de una manera en que logro enganchar a los inversionistas, por ejemplo, a los que les estoy presentando para que inviertan en mi idea, puedo tener una mayor tasa de éxito, ¿sí? Bueno, el segundo paso para storytelling son los componentes de la historia. Acá sí voy a pasar pues rápido. Es como, bueno, tener un tiempo, un lugar, unos personajes, situaciones de, de desafío, pues retadoras.
tener el conflicto, drama, lecciones aprendidas, nuevas posibilidades y como el final feliz, ¿sí? Entonces, deme un segundito, qué pena. Ay, bueno, entonces, eso es una buena historia comprende, digamos que todos estos componentes, ¿sí? Entonces, si volvemos al ejemplo de las películas, vemos que siempre se habla como de, bueno, un lugar definido, se habla de un tiempo específico, ¿sí? Entonces, bueno, así que es en la Edad Media, que es en la actualidad, que es en el futuro. Eh, Se hablan de personajes, situaciones, drama, que de hecho una de las cosas que más engancha a las personas es el drama. Si tú en tu historia cuentas y le metes un poco de drama, como que exagera los detalles, como de, bueno, cierto día estuve caminando en tal parte y estaba haciendo mucho sol, pero después arrancó a llover muy duro y tal persona. Entonces, si tú logras meter un buen detalle y como aumentar el drama, la gente es como, o sea, hay un nivel más mayor como de enganche. Bueno, estoy usando mucho esa palabra, enganche. Bueno, em, entonces es eso, es como si tú le metes drama, las personas se enganchan más. Y adicional hay algo que es como, digamos, una de las, no sé si técnicas de storytelling, y es como tú empezar y crear un hilo principal y empezar como a meterle, no sé, como hilitos secundarios. Entonces, volvemos al ejemplo de cuando estaba andando a la calle. Entonces estaba andando a la calle y estaba haciendo un día muy soleado, pero después vi pasar un carro y el carro iba con X personas, percibí tal del carro, pero ahí me empiezo a desviar de tal manera que las personas cuando estoy contando la historia principal, no sé, que la historia sea que iba caminando por la calle porque iba para una fiesta, ¿sí? En la noche. Entonces yo digo, bueno, listo, bueno, en la noche no hay sol, pero entonces estaba lloviendo muy duro y si la historia principal es que yo iba de camino a la fiesta, si yo empiezo a hablar como de la gente, del carro que pasó al lado mío, es una historia secundaria y la gente hace como que le aumentan mucho como el nivel de atención, porque todavía estás esperando como, ay, vení, pero terminame de contar la historia principal. Entonces, esa es como una de las técnicas que te sales un poco, vuelves a la historia principal, luego te sales, vuelves. Entonces, es como eso. Eh, y el paso 3 son como los arquetipos de las historias. Digamos que dentro de storytelling hay varias maneras de contar una historia. Sí, la primera es, por ejemplo, hablar o el arquetipo de historia en el que yo voy a hablar de la evolución que va teniendo, no sé, pues un producto, un servicio, una persona a través del tiempo. Entonces, como mostrar la evolución o como los diferentes pasos que ha tenido esa persona para, pues, dentro de la evolución. Otro de los arquetipos es el renacimiento, ¿sí? Entonces es como tú empiezas a contar una historia y llegas a un punto en el que la gente dice como, no, bueno, y después ahí cómo empezaste, entonces ya ahí viene el tema del renacimiento, listo, ¿no? Entonces, no sé, pues ocurrió tal situación que hizo que otra vez empezáramos pues a crecer y a mejorar, ¿sí? Otro de los arquetipos es la verdad, como siempre ha sido, ¿sí? Entonces es a contar una historia con sus altibajos, sí, contar lo bueno, contar lo malo. Eso es otro de los arquetipos que existen en storytelling. Y este coming out of age, acá es cuando yo empiezo a hablar de algo, de cómo ha sido la mejora de algo, siempre. O sea, solo voy a hablar de, por ejemplo, un nuevo producto que se sacó en la empresa. Entonces, solo empezar a hablar, no hablar de la evolución, sino de la evolución como tal y de los cambios que ha tenido a través de la evolución, sino solo hablar de los aspectos positivos y de cómo eso o de cómo ese producto o ese servicio ha evolucionado con el tiempo.
Otro de los arquetipos es el de overcoming obstacles. Yo diría que ese es uno de los que más engancha a las personas, por lo que hablamos ahorita. Si una historia tiene drama, porque bueno, una historia que siempre fuera feliz, ¿sí? Entonces, puede que enganche, pero es más difícil, mientras que si tú empiezas como, bueno, estamos yendo de sí, pasó algo y bueno, y entonces como esa evolución de cómo íbamos muy bien, encontramos ese obstáculo y otra vez para abajo y para arriba, entonces mira que eso agrega ahí un poco de drama. Y acá hablar como de cómo ha sido la evolución o el proceso de, pues contar la historia de tal manera que se hable del proceso, pero teniendo siempre como un inicio y un fin, y hablar como de todo el camino que se ha recorrido, ¿sí? Bueno, y acá al final, pues para terminar, un pequeño ejemplo que hice ahí en Python, lo que les dije, la verdad, ese lo hice pues más como un tema ahí de que estuve estudiando pues bastante, aprendí un poco ahí de Python porque la verdad no había pues trabajado con Python antes, entonces les quería pues ahí como presentar em, este ejemplo. Permítame, yo lo busco aquí. Aquí. Vale, este es un ejemplo de un dataset de Airbnb, la plataforma de arrendamiento de casas, apartamentos, o no sé, pues, inmobiliario en general. Pero bueno, básicamente esto es un dataset que tomé pues, de ellos. Y aquí empleé pues como el uso de diferentes tipos de gráficas, ¿sí? Acá hay algo importante y es que en este ejemplo si bien bueno, acá el business problem es como que el CEO te pregunta a ti como cuáles son las características que son más relevantes para el precio, un ejemplo. Entonces, si bien digamos que esa es como la pregunta, pues esto lo podemos abstraer hasta un nivel que, por ejemplo, tú vas a presentar eso, cómo las diferentes características pueden afectar el precio, ¿sí? Entonces, como para que no solo se vea como que es un tema ahí de análisis de datos y eso, sino que realmente abstraerlo, ¿sí? Porque eso es algo pues que cuando se trabaja con data visualizations, el tema de análisis de datos también es muy importante. Entonces, bueno, digamos que ese es el dataset. Acá no quiero entrar mucho en detalle, pues porque la idea no es mostrar tanto código. Eso es, por ejemplo, ¿cómo era yo? Las, bueno, digamos las columnas del dataset que vamos a usar que tienen más relevancia, ¿sí? Em, y bueno, vamos aquí al uso ya de los gráficos como tal. Entonces, acá vemos un primer tipo de gráfico que es un histograma, lo que les mencioné pues antes en los tipos de chart. Acá en el histograma, lo que les mencionaba es que se usa mucho para ver qué tipo de distribución tiene una variable respecto a otra. Perdón, cómo es la distribución de una variable, pues ya los que son expertos en estadística y en data science saben mucho más que yo porque pues igual es algo que no hago en el día a día. Pero digamos que acá vemos, por ejemplo, que el precio, ¿cómo es el precio versus la cantidad digamos, de casas o de apartamentos que están ahí en Airbnb? Entonces vemos que, bueno, por ejemplo, precios inferiores a $100 es donde más hay concentración de datos acá. Por ejemplo, para el de número de reviews, vemos que acá es pues, donde nadie hace reviews y así pues empieza a decrecer porque normalmente la gente no pone muchos reviews pues, en, en ese tipo de plataformas. Bueno, eh, bueno, este es otro tipo de gráficos que no lo mostré anterior en el slide, pero es porque normalmente, pues, digamos que en el día a día no se usa mucho porque no es tan fácil de entender. No es tan fácil de entender porque normalmente el uso que se le da es para un uso en data science o en estadística como para ver
cómo es la concentración de los datos en ¿cómo diría yo? En un rango, digámoslo así, y cómo son, o sea, cómo es cuáles son los grupos donde más se agrupa, los valores en donde más se agrupa la información y cuáles son los que están muy por fuera, ¿sí? Entonces, bueno, esto se lo muestro más como para, para, pues solo como para mostrarles, porque normalmente lo que digo no se usa mucho en el día a día. Acá algo que encontré pues con temas de mapas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que si yo, por ejemplo, a un CEO le quisiera mostrar cómo es o cuáles son los lugares en los que se hacen reservas, entonces puedo usar mapas interactivos y acá le puedo decir, mira, entonces si acá esto está más oscurito, es porque acá hay más concentración de lugares donde se usa Airbnb, ¿sí? Bueno, acá hay otro que es el heatmap combinado con mapas, pero la diferencia del anterior, es que aquí vemos es el precio, ¿sí? Entonces, antes estamos viendo era la concentración o la cantidad de Airbnb que se reservaban en una zona particular y aquí ya vemos el precio. Entonces, si por ejemplo esto es de Nueva York, que pena me olvidó de mencionar, este es el mapita de Nueva York, aquí, pan. Y por ejemplo, si vemos el tema del precio, vemos que es algo acertado porque esto que ven aquí, esto es Manhattan, ¿sí? Entonces, pues yo creo que muchos sabemos que Manhattan es caro, pues Nueva York en general es caro, pero Manhattan es un lugar que es más caro. Entonces, por ejemplo, quiero mostrar como, bueno, cómo es la relación de los precios respecto a la ubicación. Entonces vemos, sí, Manhattan, aquí, como esos otros diferentes lugares, pues cómo es la relación del precio. Este es el gráfico de área, como para mostrar cómo es la relación de las lugares que tienen parking y los que no. Y ya al final, pues es una gráfico de línea donde se muestra la demanda que tiene Airbnb eh, en un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, vemos que estos son de altos y bajos y tiene mucho sentido, por lo que normalmente, por ejemplo, puede que este pico de acá sea un fin de semana, ¿sí? Mientras que acá, no sé, fue un lunes que no hubo como pues no hubo mucho uso de la plataforma y eso. Entonces, digamos que eso respecto pues al tiempo. Entonces, cómo ha sido como la demanda versus el tiempo. Entonces, por eso pues como se usa ahí el gráfico de barra. Entonces, bueno, yo creo que eso ya ahí es todo, muchachos, la verdad. No sé si de pronto tienen una duda, aunque ya vamos un minuto tarde. ¿Alguna duda, sugerencias? Ah, bueno, y al final, pues antes de abrir las preguntas, decirles, muchachos, que de verdad se den la oportunidad de asistir a las otras charlas, porque como les dije inicialmente, hay charlas muy buenas, acá en Gap hay mucho talento, pues conozco personas que son muy buenas en todo ese tema de Analytics, entonces desen la oportunidad de atender al resto de charlas y bueno, y agradecerles también por la atención prestada. Muchas gracias, Julián. Chicos, ¿alguna consulta, pregunta que tengan con respecto a la charla? Allá en Curridabat, no sé si todavía nos están escuchando, por allá hay alguna pregunta. Para que escuches el aplauso, Julián. Ahora sí, aplaudan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchachos, Ok. y que tengan entonces un feliz día. Bueno, sí, si no hay preguntas, entonces muchas gracias. Como decía Julián, ojalá que puedan asistir a las demás charlas del evento. Como ya les mencioné, tenemos hasta el 18 de noviembre, tenemos charlas, entonces hay bastante oportunidad para que participen. Y como le dije también, después de cada charla va a haber una rifa de un premio. Ahí les estaremos contando quiénes son los ganadores y lo que se ganaron. Entonces, muchas gracias a todos y nos estamos hablando los siguientes días. Que pasen un feliz día. Listo, gracias, feliz día.